Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este directo que vamos a tener hoy con Jordi Borràs sobre sueños y memoria, o memoria y sueños. Jordi es psicólogo, Jordi Borràs es psicólogo y es fundador de Monde Somnis, porque él trabaja mucho con los sueños y es de lo que vamos a hablar hoy y este mes que estamos dedicándolo a la memoria. La intención es también saber qué rol juega la memoria en los sueños. Cuánto de lo que soñamos es memoria y cuánto es una integración de esta, por ejemplo. Con ganas de, mira, aquí nos ha pedido Jordi entrar, o sea que le vamos a... Gracias a todos los que os vais uniendo, qué ilusión estar aquí con vosotros y vosotras, vosotres. Hola Jordi. María, que pensaba Mil que tenía problemas, gracias. pero veo que bien, bien, bien. Está hecho perfecto. Mil gracias por estar aquí, mucha ilusión de nuestra conversación hoy. Muchas ganas, gracias a ti por la invitación. Me apetecía mucho charlar contigo y estoy encantado. Y a ver si realmente es de provecho para todas las personas que nos escuchan, en particular de la gente de la comunidad de Radica. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues estaba contando que eres psicólogo, Jordi, y que fundaste hace como, bueno, desde hace 20 años trabajas con los sueños y fundaste Monde Somnis, que luego nos contarás un poquitito lo que es esto, y donde principalmente, bueno, nos lo puedes contar ahora, de hecho, ¿no? O sea, que, ¿por qué no nos lo cuentas ahora? Empecemos por ahí. ¿Qué es esto de Monde Pues Somnis? Mondesogis es una plataforma bueno, es un poquito la excusa que encontré para divulgar los beneficios de explorar los sueños. Yo trabajaba como psicólogo y tenía muy en cuenta los sueños de las personas a las que podía acompañar, con quien me encontraba. Y a partir de cierto momento empecé a considerar la posibilidad de hacer talleres, personas que no quisieran seguir procesos terapéuticos, pero que quisieran tener en cuenta sus sueños porque veía la riqueza que podía aportarles, ¿sabes? Y a partir de ese momento, cuando empecé a organizar talleres, círculos de sueños, encuentros regulares, ¿no? Para explorar los sueños en comunidad, en grupo, y eso fue creciendo, fue haciéndose cada vez más grande, cada vez más personas interesadas en hacer ese trabajo, hasta que empecé a desarrollar una formación específica para terapeutas, psicólogos, psicólogas, etcétera, para poder trabajar concretamente con los sueños o con los sueños como una herramienta más aparte de las que podía cada cual tener en su momento. O sea, que es un trabajo que se hace tanto a nivel individual como a nivel grupal, me estás diciéndome, Claro, ¿no? claro, sí, 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 Es sí. muy interesante, la verdad es que voy a desviarme totalmente por ahí porque siempre había visto el trabajo de los sueños como algo muy individual, ¿no? O sea, que, ¿qué está pasando dentro de mí? Porque realmente es como yo interactuando conmigo misma en el mundo de los sueños, ¿verdad? Mientras que en un proceso de psicología a lo mejor puedo hablar de lo que me pasa con mi hermano o mi hermana, pero el mundo de los sueños realmente es yo conmigo. Entonces, ¿qué rol juega esto del grupo? ¿Cómo funciona esto? Fíjate que algo interesante del trabajo en grupo, yo creo que en todos los casos, y no solo con los sueños, pero es esta cosa de reconocerte en los demás. Y dices, bueno, yo no me ocurre solo a mí esto. Es decir, y cuando ves a alguien pasando también por su proceso, ¿verdad? Puedes entender también algunas cosas que todavía no entiendes del tuyo. En el caso de los sueños es todavía más así, porque de pronto hay imágenes, ¿no?, que se mueven a un nivel más inconsciente, que son como más, podríamos decir, más crípticas en un primer momento, que a ti te puede parecer como, decir, no acabo de entender qué está pasando aquí, y de pronto la perspectiva que pueden tomar otras personas, que a lo mejor no están tan inmersas en la problemática como estás tú, te puede aportar muchísima luz. Tienes que saber gestionar el tema para que no haya un exceso de proyecciones que puedes presuponer que puede ocurrir, ¿verdad? Pero acaba siendo realmente muy iluminador. Y muy interesante además también porque suelen ocurrir, es lo que ocurre también cuando te pones en contacto con material inconsciente, ¿no? Que se empiezan a producir sincronicidades muy potentes. Entonces, en el contexto de un grupo, eso se pone más de manifiesto. Entonces, de alguna manera también te conecta mucho más podríamos decir, con esta dimensión más mágica, ¿verdad? De la experiencia de vigilia. Sí. Ok, y entonces, pues partiendo de esto, ¿no? Y de esta cosa que podemos identificarnos con otras personas o de repente ver algo de nuestro sueño en otras personas, a mí una vez me dijeron, y entonces estoy aquí para que me corrijas, que lo que importa en un sueño es más bien cómo te sientes en el sueño. Más que el Mm, contexto, es cómo te sientes. ¿Es así? claro. Es lo más relevante, básicamente porque tú puedes estar teniendo una serie de imágenes, ¿no? En el sueño, tú puedes, yo qué sé, te puede perseguir un león, a mí es un ejemplo que me parece como muy claro, te persigue un león o un psicópata o lo que sea, ¿no? Es decir, tú estás huyendo
y tú puedes estar aterrorizada, ¿verdad? Pero podría ser, a lo mejor das por hecho de que cuando a alguien le persigue un león, esa persona está aterrorizada, pero te podrías encontrar con un sueño sintiendo una cosa que no tiene nada que ver con esa experiencia tal como la vivirías en vigilia. Entonces, a lo mejor hay una persona que te puede contar, me estaba persiguiendo un león, yo puedo dar por hecho que esa persona tiene miedo, pero después me cuenta cómo se siente y dice, pues si estabas jugando, es decir, tú estabas corriendo delante como para darle vidilla o lo que quieras, ¿verdad? Entonces, cuando tú hablas de las emociones, estás hablando realmente de lo que está ocurriendo en el sueño, ¿no? Sí te puede conectar. De hecho, el sueño es una experiencia emocional, profundamente emocional. Cuando tú piensas en términos más fisiológicos, ves que está implicado profundamente el sistema límbico cerebral, ¿no? Entonces, si el sueño es algo, es eso, es emoción en movimiento, podrías decir, ¿no? Son imágenes visuales con una carga emocional profunda, ¿no? Y por eso es tan importante también desde un punto de vista terapéutico, porque te están dando una información muy interesante, muy relevante, incluso trascendente, podrías decir, sobre cómo, podríamos decir, qué hay relacionado, qué está asociado a esas emociones que tú estás sintiendo. Te puede estar dando una información que no está, digamos, no es consciente o le cuesta a la conciencia acceder a ella y que a nivel inconsciente pues te puede dar, podríamos decir, hacer ese vínculo, ¿no? Es decir, tú puedes estar a lo mejor experimentando determinada emoción en el sueño y a lo mejor tú reconoces que tiene que ver con a lo mejor una experiencia que tú puedas tener de un cierto miedo, un cierto pesar, una tristeza, además, que puede ser de ese momento de tu vida de vigilia. Pero a lo mejor no identificas cuánto de esa emoción tiene que ver con otros momentos, por ejemplo, pasados, que puedas haber por los que puedas haber transitado, ¿no? Y el sueño te va a hacer ese link, te va a hacer esa conexión, ¿no? Entonces, a lo mejor de pronto te puedes encontrar, pues no sé, por ejemplo, tu jefe te ha pegado la bronca, ¿no? Y tú te vas a dormir y tienes una experiencia desagradable en la que te sientes ninguneado, es decir, estás fatal y demás, ¿no? Pero en el sueño no aparece tu jefe, no hay nadie que te esté pegando la bronca, pero estás sintiéndote así, a lo mejor en la casa en la que tú viviste cuando eras niño, cuando eras niña. Ese es el link que está haciendo el sueño, te está diciendo, uy, fíjate, esta cuestión, con esa carga emocional que tiene, esto que acabas de experimentar, no es un hecho aislado, no viene porque sí, es decir, tú no te has sentido tan así porque ha pasado esto en concreto, sino porque tú vienes de donde vienes, has pasado por donde has pasado, entonces el sueño tiene esa riqueza maravillosa que es que te hace vínculo entre distintas experiencias vitales y las conecta a través del sentido que tienen para ti en tu transitar. ¿Sí? Claro, claro, lo que intentamos hacer en terapia muy a menudo, ¿no? ¿De dónde viene esta emoción que estás teniendo tan fuerte en este evento de hoy, que en realidad otra persona la puede vivir como si nada? El sueño consigue crear como ese puente hacia el evento que a lo mejor lo trae. Hablemos entonces de cuál es el contenido de los sueños. O sea, que nos has dicho pues que tiene algunos recuerdos de ahora y del pasado. ¿Qué otros contenidos tienen los sueños? Bueno, es que el contenido de los sueños va a estar condicionado por una serie de cosas. Evidentemente, tal como estábamos diciendo, no hay experiencias que tú has tenido que van a estar presentes en los sueños. Es decir, el sueño te las va a traer al presente, te va a poner en contacto, te va a volver a poner en contacto con ellas, ¿no? Pero es que muchas veces pensamos, quizás a lo mejor esa influencia, ¿no?, del psicoanálisis, ¿verdad?, del sueño como una especie de vehículo para viajar al pasado y decir, ponerte en contacto con aquellas experiencias, aquellos traumas, aquellas experiencias indeseables que a lo mejor has aparcado, has puesto debajo de la alfombra y tienes esa posibilidad de ponerte en contacto con ellas por la noche, ¿no? Pero los sueños no es solo eso, ¿no? Y es verdad que se requiere cierta pedagogía, ¿verdad? Porque ahí está todavía ese pozo psicoanalítico, ¿no?, de decir que tiene que ver con esa cuestión. Tiene que ver con el pasado. El sueño tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el futuro, tiene que ver sobre todo con el presente. Y cuando digo que tiene que ver con el futuro, me refiero a que el sueño está hablando también de los recursos que tú tienes para enfrentarse a esas cuestiones que puedes haber, por las que puedas haber pasado y por las que estás pasando ahora mismo. Entonces, el sueño está, podríamos decir, el contenido de los sueños tiene que ver con el pasado, con las experiencias, tiene que ver con las posibilidades, ¿sí? Por tanto, de alguna forma ocupa toda la franja temporal, es decir, está en lo eterno, para entendernos, ¿no? Y tiene que ver con tu mirada. ¿Qué quiero decir con eso? Igual me pongo un poco poético ahora porque a lo mejor es un término a lo mejor un poco así, ¿no?, muy abierto, pero creo que es muy cierto, es así, es tal cual es. En función de cómo miras tú los sueños, es decir, también qué preguntas te estás haciendo cuando tú estás explorando tus sueños, los sueños van a responder.
Es decir, el contenido de los sueños va a ser uno, de un determinado tono, de una determinada profundidad, también en función de lo que tú hagas con ellos o de cómo te los mires, de cómo los explores, ¿no? Es decir, creo que es importante entender que en los sueños no es una relación unidireccional, en el sentido de que a ti te llega una información que impacta de una determinada manera y te afecta de una determinada manera, que tiene una afectación real, digamos, en ciertos procesos cognitivos. Hablábamos de memoria, por ejemplo, ¿no? Con el planteamiento de este encuentro, pero también en la atención, en el aprendizaje, etcétera. Tiene un impacto claro, es decir, eso que llega tiene una afectación. Pero es que lo que tú hagas con los sueños va a tener una afectación en ese contenido. Es decir, esas imágenes van a evolucionar también en función de lo que tú puedas hacer. Y esto, por ejemplo, en clave terapéutica es muy interesante saberlo porque tú sabes, cuando nosotros trabajamos en terapia, no solo trabajas con las memorias, es decir, sí que tú pruebas de acceder, digamos, a material pasado, no necesariamente inconsciente, a lo mejor experiencias que la persona tiene muy buen recuerdo de ellas y puede compartirlas. Pero tú trabajas con ese material, pero lo que estás haciendo es dándole una nueva contextualización, es decir, estás resignificándolo, estás intentando desactivar todo aquello que tiene de negativo, que es donde tú te has quedado ahí atascado, ¿verdad? Y entonces estás intentando que esa experiencia no siga afectándote negativamente y limitándote, ¿verdad? Que puedas reconocer cuánto de luminoso podría haber en ese caso o a lo mejor darle la vuelta como para poder continuar tu camino. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú tienes una experiencia terapéutica efectiva, tienes un reto que es el de darle la vuelta a aquellas memorias, ¿sabes? Y a la carga emocional que tenían aquellas memorias. Entonces es muy interesante, fíjate que cuando hablamos de cómo lo importante que es cuando nos vamos a dormir, el efecto que tiene en el recuerdo, en la implementación de un recuerdo. Es decir, yo tengo experiencias a lo largo del día y cuando me voy a dormir, eso lo asimilo, ¿sí? Esto es algo que tenemos como muy vemos que es absolutamente así, ¿verdad? Pues cuando yo voy a terapia y hago un proceso terapéutico efectivo, es interesante que me vaya a dormir prontito y que duerma unas buenas horas. Porque de esa manera esos cambios que se han podido producir o empezar a producirse en el contexto terapéutico se pueden interiorizar e integrar. ¿Sí? Claro. Es decir, que tiene ese efecto, podríamos decir, el sueño lo que está haciendo es un trabajo en la incorporación de determinadas experiencias, también cuando estás transformándolas, pues como puede ser, por ejemplo, en medio de un proceso terapéutico. Claro, o sea que lo que nos estás diciendo es que si, por ejemplo, yo vivo un evento traumático, ¿vale? Durante un día, el sueño en ese momento puede servirme para revivir el momento y como a lo mejor lo que no pude procesar en ese momento, procesarlo de nuevo, ¿no? Volver a vivirlo para intentar procesarlo. Y a la vez lo que Sí, estás diciendo es que si yo hago un proceso de terapia, el sueño también puede ser lo que todavía no fui capaz de procesar del todo en ese momento, reprocesarlo para así, ¿no? exacto, porque cuando tú has asumido, digamos, determinados cambios, ¿verdad? Cuando tú has empezado a entender, decir, ah, claro, pero es que esto me condicionó, pero es que a la luz de lo que yo ahora sé, de lo que estoy experimentando ahora mismo, esto ya tiene otro sentido. Esa experiencia que tuve en su momento, que fue traumática, ahora tiene otro sentido. Cuando yo lo veo de otra manera, es importante que lo duerma. ¿Sabes qué quiere decir? Es decir, para que eso realmente forme parte. Fíjate, hay algo que seguramente muchas personas que nos puedan estar escuchando puedan haber oído en algún momento, de cuando se produce algún acontecimiento, algún evento que pueda ser traumático colectivamente, cuando sea un descarrilamiento, un atentado, cualquier situación que pueda ser colectivamente traumática y demás, tú sabes que muchos psicólogas acuden a ese lugar donde ha ocurrido aquello y entonces intentan hablar con las personas a las que le ha ocurrido eso, pero tienen también un objetivo que es interesante, normalmente no se cuenta, es que esas personas no se duerman. ¿Por qué? Porque si yo tengo una experiencia traumática, y además con todo el impacto que me ha producido, puedo acabar exhausto, estoy hecho polvo y ahora lo único que quiero es dormirme, oye, mañana será otro día, ya no quiero saber más. ¿Qué ocurre? Empiezo a dormir en él y eso queda grabado. Eso queda grabado. ¿Qué ocurre muchas veces?
puedo empezar a tener sueños recurrentes que están intentando digerir aquella experiencia, pero que se encallan una y otra vez. Entonces, la tarea de estas personas que acuden para hablar con las personas que han sufrido este acontecimiento también sirve para que las personas saquen, es decir, que saquen hacia afuera el impacto, el dolor y demás, y que puedan estar lo suficientemente despiertas para que cuando se vayan a dormir no haya tanto contenido traumático. La carga emocional, ¿verdad? Exacto, exacto. Y luego me haces pensar, ¿no?, en, por ejemplo, lo que dice muy a menudo Nazaret Castellanos, de que un recuerdo nunca es el mismo, porque siempre lo estamos viendo desde los ojos del presente, ¿no? Claro. Y entonces esto es como una forma de conscientemente y con intención positiva cambiarle los ojos a ese recuerdo. Exacto, eso es, eso es. Es darle la vuelta y aprovechar el trabajo que ya está haciendo. El sueño ya tiene tendencia a hacer esto, es decir, el sueño lo que está pretendiendo es precisamente que algo que me ha... Y por eso el sueño recurrente. El sueño recurrente es un intento continuado, ¿eh? Es decir, de atravesar algo que a veces puede parecer muy críptico, a veces es literal. Personas que han sufrido estrés postraumático lo que pueden estar sufriendo en sus pesadillas es una revisión evidente de aquella experiencia que tuvieron en su momento. Y es terrible, porque cada noche se pueden encontrar con esa misma experiencia como si la estuvieran repitiendo realmente y la experimentan como tal. Entonces, el sueño está intentando hacer ese proceso, podríamos decir, de digestión, ¿sí? Y a veces lo consigue. Es decir, es lo deseable, es lo natural y es lo que en general nos acaba ocurriendo. Es decir, qué es lo que retenemos, es decir, qué es lo que incorporamos y qué es lo que dejamos pasar, porque nos está haciendo más mal que bien para entendernos. Eso es un poco también uno de los objetivos que tiene el soñar. ¿Sí? Entonces, si te entiendo bien, uno de los trabajos que intentáis hacer a través de Mondes OVNIs, vamos a llamarlo así, ¿no? Mundo de Sueños, que es tu entidad, es trabajar con las personas para cambiar cómo me identifico con los eventos que me han ocurrido en mi vida y cómo los entiendo de otra manera a través de la terapia. Sí, sería uno de los objetivos que tenemos. Para mí, claro, hay personas que tienen esa inquietud y esa llamada para entendernos del mundo onírico, de los sueños, no porque pretendan tampoco resolver determinados ítems que les puedan estar pesando y demás. Puede ocurrir, pero también puede pasar, ¿no?, que haya personas que simplemente lo que sienten es una especie de llamada, podrías decir, a reconocer su profundidad. Yo creo que los sueños, entre otras prestaciones, si quieres, podríamos decir, ¿no?, está ofreciendo esa posibilidad de reconocer que tú no eres lo que normalmente piensas que eres. Esto ya es interesante, es decir, hablamos de un poquito lo paradójico, ¿verdad?, del sueño, porque el sueño de alguna forma, como estábamos diciendo, te sirve para incorporar determinado conocimiento, por ejemplo, ¿no?, determinados aprendizajes, ¿no? Pero a la vez, así como sirve para consolidar, y sabemos que esto tiene mucho que ver con la identidad, ¿no? Es decir, en la medida en la que yo incorporo determinadas memorias, voy teniendo una idea de quién soy, de qué es esto y de qué hago yo aquí, ¿no? Es decir, a qué he venido para entenderlo. Eso tiene que ver con la identidad. Esto es interesante, los sueños nos están ayudando a generar una identidad también, ¿no? Pero a la vez, de las distintas teorías, es interesante porque hay distintas teorías para intentar explicar el por qué o el para qué soñamos. Una de ellas te dice, soñamos para reforzar la memoria, sí, por tanto para reforzar la identidad. Pero también hay alguna otra que te dice, soñamos para flexibilizar nuestra visión de las cosas. Es decir, el sueño, fíjate que además lo que tú lo ves, es decir, que el impacto que te produce un sueño muchas veces, es decir, que qué locura es esta, te despiertas y dices, ¿qué ha pasado aquí? Te pone en una situación rocambolesca, estás actuando tú de una forma totalmente extraña y muy distinta como lo harías en vigilia, te encuentras en escenarios totalmente inverosímiles. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Eso produce un impacto a nivel de flexibilidad para entendernos, ¿no? Es decir, te prepara para lo insondable, te prepara para lo imposible, ¿no? Entonces, es una especie de invitación, digamos, a reconocer, por un lado, que no sabes. Es decir, para que sepas que no sabes. Es decir, para que tú puedes ir consolidando cierta memoria, pero por delante tienes que estar abierta o abierto, ¿verdad?, para poder enfrentarte al misterio que somos, ¿no? Entonces, claro, no refuerces una identidad simplemente para quedarte ahí paralizado, ¿verdad?, sino que sirva como vehículo esa identidad para ir explorando, pero no te creas todo, ¿verdad?, todo lo que tú piensas, ¿no?, en el momento de la vigilia. Y eso te va cada noche, te da una cierta dosis
bueno, pues eso de misterio. Me encanta esto, me encanta la idea de que no me voy a agarrar a mi identidad, que si mis sueños los permiten ver y vivir en ellos, ¿no? No me voy a pegar a mi identidad tal y como yo me entiendo, María, como soy, sino que me va al revés, a abrir más formas de poder responder a situaciones, de entender situaciones, de entender a otras personas, ¿no? O sea, que en vez de encerrarme en quién quiero ser y en este ego, digamos, me abre a Claro. otras. Claro, por eso precisamente, ¿no? Cuando decías, ¿no? que lo que hacíamos, ¿no? En Mondesomnis, ¿no? Personas que puedan trabajar con los sueños de las distintas cosas que se pueden hacer, digamos, ¿no? Porque hay distintas vías, ¿no? De trabajo con los sueños, ¿no? Pero, tú sabes, hay una que es bastante popular, que normalmente se atribuye se relaciona con la Gestalt, el trabajo gestáltico, pero que además, de hecho, es algo que viene de la psicología analítica junguiana, que es la propuesta de considerar el sueño como distintas partes de uno mismo, es decir, las distintas partes del sueño, distintas partes de uno mismo, ¿no? Y entonces una de las formas de trabajar con los sueños es precisamente recuperar la relación, si quieres, ¿no? Con esas distintas partes, ¿no? Podemos pensar que cuando se experimentan tienen determinadas experiencias o puedan resultar traumáticas, hay una fragmentación, ¿verdad? Se produce una crisis de partes, digamos, las partes se pueden disgregar y de pronto hay una parte tuya que de alguna forma queda apartada, es decir, eso no lo asumo como propio, pero eso a nivel consciente puede ser así. Lo que decíamos antes de la identidad, es decir, yo empiezo a considerar que yo soy así, ¿sabes? Es decir, yo soy así y ya sano, es decir, yo solo soy así. Y eso no me toca a mí, eso le toca a los demás, ¿no? Entonces, el sueño te recuerda que no, es decir, que no es así. Es decir, que esas otras partes, esas características que a lo mejor puedas estar viendo más fácilmente en otras personas también forman parte de ti y que es relevante que tú puedas estar relacionándote con ellas. Entonces, hay un trabajo también en este sentido de recuperación, podrías decir, ¿no? De esas partes extinguidas que pueden producirse también como consecuencia en un momento dado de un evento traumático. Claro, no, o sea que también lo que nos estás diciendo es un poco volver a la mente del niño, ¿no? Que está todavía primero en creatividad, ¿no? En abierto a cualquier posibilidad y en creación, ¿no? O sea que en vez de lo que a lo mejor cuando nos volvemos adultos ya nos fijamos en algo, el sueño nos permite volver a decir, espérate, ¿quieres seguir por este camino o te quieres recrear? ¿No? Sí, exacto, exacto. Ahora que dices lo de recrearse y hablas de la creatividad también del niño y la niña, ¿no? Cuán importante es recuperar, ¿no? Pienso, para mí es fundamental en el trabajo terapéutico, de hecho, también, ¿no? En la medida en la que puedo siempre, ¿no? Tanteo mucho, ¿no? A la persona por dónde está yendo su creatividad, por dónde la está canalizando y demás, y si no se está canalizando suficiente, de qué manera podríamos, teniendo en cuenta su sensibilidad, sus intereses y demás, ¿no? Porque pienso que es fundamental reconocernos como seres creativos. Es otra de las aportaciones que yo creo que el sueño nos trae, ¿no? Que es este recordatorio de decir, pues tú esencialmente eres un ser creativo, que crea realidades. Fíjate lo que ocurre cuando te vas a dormir, ¿no? Es decir, tú estás generando una realidad que es inmensa, que es profundísima, que es complejísima, ¿no? Y te hace este recordatorio. Y una de las formas también que podemos tener para trabajar con los sueños y explorarlos es precisamente trabajarlos a través de la creatividad o del arte. Es una forma de ponernos en contacto con el material onírico, siguiendo un poco su propio lenguaje, podríamos decir, ¿no? En lugar de hacerlo como se hace también tradicionalmente, como se entiende tradicionalmente, que es el análisis, ¿verdad? Es esta razón. En realidad el sueño tiene poco, ¿verdad?, de racional. De hecho, tú te fijas en el cerebro cuando soñamos y, de hecho, las áreas que tienen que ver con la lógica, con la planificación, se desactivan, ¿no? Por eso son como son los sueños, ¿no? Entonces, pretender racionalizarlos en exceso, al final lo que acaba haciendo es desvirtuando, digamos, toda la riqueza que pueden aportarte. Entonces es importante que tú también con los sueños no solo los utilices, ¿verdad? En el sentido de decir, vamos a entender qué ocurre aquí, ¿no? Sería como decir, ¿a dónde me quieres llevar? O sea, es decir, ¿qué está ocurriendo por ahí en las profundidades, ¿verdad? ¿Hacia dónde me está moviendo esto? Entonces, esa apertura creo que es importante y una de las vías puede ser a través del trabajo artístico, creativo, reconociendo, digamos, toda esa riqueza fantástica que aparece a través de ellos. Sí. Claro, me has leído la mente porque una de mis preguntas que tenía mientras te escuchaba era si yo analizo mis sueños y entro en mis sueños y entro en el lenguaje de mis sueños, eh, se vuelve cada vez más fácil hacerlo, ¿no? Y es un poco lo que has contestado ahora.
Contra más entro en mis sueños y más me pongo a hablar su lenguaje, más me abro a descubrir qué es lo que me está intentando decir, porque estoy menos cerrada, cada vez me abro más a las posibilidades de lo que me está intentando decir, ¿no? Claro, desde luego. Sí, para mí yo siempre hago la broma, ¿no? Me refiero al lenguaje del sueño como el sueñol, en el sentido de que es como una especie de idioma distinto que debemos aprender. No podemos pretender entenderlos tal cual, como si fuéramos a cualquier país extranjero y estuviéramos pretendiendo que lo que están diciendo corresponda a nuestro idioma y pero qué mal que hablan, ¿no? Y dices, no, qué mal que hablan, es que están hablando de un idioma distinto. Entonces, tenemos que asumir eso y intentar entender cuáles son las claves de ese idioma. Y hay unas características en ese lenguaje del sueño que cuando las conoces te permite más fácilmente entender a qué se está refiriendo. Y de todas maneras, normalmente cuando hablo de los sueños no hablo tampoco en clave de traducción. Como te decía, también hablo más en clave de relación con el sueño. No es tanto decir vamos a traducirlo a nuestro idioma, sino vamos a permitir que el sueño nos impacte, ¿sabes? Es decir, para que yo tenga una relación estrecha con lo inconsciente, de tal manera que haya una coherencia entre mi vida consciente y mi vida inconsciente, que no esté poniendo las barreras que acostumbro a poner precisamente como consecuencia de experiencias determinadas, ¿no? De experiencias difíciles y demás, que de pronto, esto yo no lo voy a soportar y me coloco de esta manera. Entonces voy así por la vida, un poco torcido, ¿no? Porque no vaya a ser que pase según qué, ¿no? Exacto. Entonces, de esto no lo miro, ¿no? Esto lo magnifico, ¿no? Entonces, voy por aquí, evidentemente esto es lo mejor, esto es lo peor. Es decir, cuando hago esto, no estoy en consonancia con lo inconsciente. Y es ahí donde empezamos a ir mal. Es donde se empiezan a torcer las cosas realmente. Tenemos cada uno, y ya sé que no quieres hablar de traducción, pero sí, tenemos cada uno como nuestro lenguaje de sueños, o sea que podemos aprender a conocer nuestro propio lenguaje de los sueños o hasta en eso varía y puede depender totalmente. Es así, sí que hay una continuidad en las imágenes oníricas que tenemos, no solo en el caso de personas que tienen sueños recurrentes, como te decía, que esa continuidad puede responder a un problema, sino que vemos, ¿no? Que hay determinados símbolos que nos pueden estar más presentes en unos sueños, en unas personas que en otras. También es cierto que hay símbolos comunes, es decir, por mucho que yo siempre cuestiono mucho el papel de los diccionarios oníricos y demás, y creo que es un mal amigo en este sentido porque te bloquea a lo mejor determinado proceso, ¿no? Pero es verdad también que hay una serie de símbolos que podríamos considerar arquetípicos que se pueden estar produciendo en personas de toda índole, ¿no? Pero aún así lo importante es hacer primero un trabajo personal e identificar cuáles serían, digamos, los elementos que aparecen normalmente en mis sueños. Eso me está hablando, hay varias utilidades en esto, una de ellas, evidentemente, es que puedo identificar entonces más fácilmente cuáles son los temas fundamentales que me tocan. ¿Vale? Es decir, cuando tú empiezas a ver que empiezan a aparecer determinados símbolos con una cierta frecuencia, ya estás viendo, ¿verdad?, que hay un tema que te está rondando más fácilmente. A lo mejor no eres consciente de él, pero cuando te tienes que hacer esa inmersión en los sueños para empezar a identificar por dónde están yendo los tiros, cuáles son los, podemos decirlo así también, mensajes, es decir, qué es lo que el sueño está intentando expresar y que podríamos escuchar. Pero como te digo, además, reconocer cuáles son lo que llamamos los signos oníricos de cada cual, cuáles son esos elementos que aparecen, digo signo en el sentido de que te recuerda que estás soñando, entonces tienes la oportunidad de despertar dentro del sueño con más facilidad, que eso sería otro territorio que a mí me parece fascinante y desde un punto de vista terapéutico tremendo, que es la posibilidad de despertar la conciencia dentro del sueño, el sueño lúcido, tal como se entiende, ¿verdad?, el término, y a partir de ahí trabajar desde dentro. Esta sería otra de las formas que tenemos también para trabajar con los sueños, que no tiene nada que ver, desde luego, con el análisis, o una parte sí, evidentemente, entender qué está diciendo el sueño, pero también ver qué oportunidades nos está ofreciendo en el momento en que nosotros somos conscientes dentro de ese escenario, dentro de ese lugar. Es lo que podemos provocar, ¿verdad? Porque cuando tú eres consciente dentro de un sueño, no solo estás a merced del sueño, ¿sí?, y puedes dejarte llevar sin miedo, a lo mejor aunque te persiga el león ese que decíamos, me persigue el león, pero ahora que me da igual, es un sueño, no pasa nada, ahí se desactiva, digamos, un miedo y eso ya es terapéutico.
pero es que además tienes la opción de preguntarle al león qué es lo que quiere y que el león te hable, o tienes la oportunidad de decirme, ¿sabes qué? Ya lo entiendo todo lo que quieres decirme y ahora me voy a hacer no sé qué, porque es lo que me apetece ahora mismo. Es decir, tienes esa libertad y esa es otra experiencia realmente terapéutica, ¿no? Es esa libertad profunda que puedes llegar a sentir. ¿Sí? De poder, ¿no? Porque pues, volviendo al trauma, porque se ha ido la palabra un par de veces, ¿no? Que muy a menudo nos quedamos estancados porque no reaccionamos como hubiésemos querido reaccionar, ¿no? Y entonces, si me encuentro con el león, por ejemplo, ¿no? En este sueño, aquí me da la oportunidad de reaccionar de otra manera, ¿no? Y entonces de transicionar esa parte. Esto es, esto es. Claro, con personas que puedan haber tenido sueños recurrentes, tienes esta posibilidad. Es decir, tú imagínate, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se aplica sobre todo quiero decir en Estados Unidos, en todo el mundo, pero allí en particular porque hay mucho veterano de guerra. Y entonces allí se aplica una técnica de trabajo con los sueños que le llaman la terapia de ensayo de imágenes. Lo estoy traduciendo. Ensayo de imágenes. ¿Qué implica esto? Tú tienes pesadillas recurrentes en las que a lo mejor estás, pues de nuevo estoy en Irak, ¿sabes? Y estoy ahí sufriendo lo que sufrí allí, ¿no? Entonces, lo que hacen con estas personas es que revivan el sueño, lo reimaginen, pero que cambien una parte conscientemente. Entonces, normalmente cambian el final porque acostumbran a ser pesadillas que acaban en el punto culminante en el que me van a matar. Aquí se acaba todo y entonces ahí te despiertas súper angustiado y demás, ¿no? Entonces, lo que intentan es decir, vamos a ver a dónde tendría que cambiar el sueño para que fuera asimilable. Es decir, que yo lo pudiera procesar, que lo pudiera digerir y no me despertara. Entonces, lo van modificando, van ensayando, visualizando repetidamente, reiteradamente esa experiencia, esa nueva experiencia, ese nuevo sueño, ¿verdad? Y eso han visto que tiene un efecto muy claro en las pesadillas. Es decir, para muchas personas, un porcentaje importante, las pesadillas recurrentes se acaban o empiezan a evolucionar. Esa es otra de las posibilidades que es fantástico verlo, ¿no? En terapia, cuando alguien que está teniendo un sueño recurrente y encallada y demás anda con la cosa, empiezas a hacer el trabajo terapéutico y de pronto dices, oye, este sueño ya está cambiando, porque ya estás relacionándote de otra manera con el conflicto, estás gestionándolo de otra manera, y el sueño ya que está haciendo de termómetro. Y en el caso, como te digo, del ensayo de imágenes, tiene este efecto, pero imagínate por un momento lo que decías antes del sueño lúcido, que tienes esa posibilidad de decir, de pronto estoy en Irak, ¿sabes? Y me está atacando el enemigo, dile como quieras, ¿no? De pronto estás en situación extrema, otra vez estoy aquí y te acuerdas y dices, hombre, ¿cómo puede ser? Otra vez aquí, otra vez en Irak, pero si yo ya dejé la vida, ostras, cuidado, que estoy dentro de un sueño. ¿Te das cuenta que estás dentro de un sueño? Hay formas incluso de chequear si estás dentro de un sueño o estás despierta para afianzar esa experiencia y cuando consolidas ese estado de conciencia, decides un final distinto. Y ahí ese nudo que se había producido y que no sabíamos cómo deshacer, de pronto experimentas, porque ya es experiencia directa, otro desenlace. ¿Sabes? Ahí, desde luego, pues hay una transformación clarísima. Me estás recordando a un trabajo que hacían, fui a Camboya, trabajé con temas de yoga sensible al trauma y tenían un tipo de terapia que a lo mejor lo tienen en otros lugares, pero para las personas que habían vivido el genocidio, en las cuales hacían obras de teatro, entonces estaba en la obra de teatro, ¿no? Pues que era pues esta pesadilla, por llamarlo de alguna manera. Entonces la gente de tenía que identificar dónde había ido mal la historia, dónde había empezado el problema, dónde había que cambiar el próximo camino que tenía que tomar la historia, ¿sabes? Y claro. parecido a lo que estás diciendo, pero trabajo interno. ¿Qué parte del sueño tengo que cambiar, no? Exacto, eso es. Y eso tiene, claro, un efecto, porque es lo que dices, claro, en principio la terapia, como decíamos antes, ¿no? Tiene que ver con esa revisión de lo que ha ocurrido, ¿verdad? Para darle, digamos, tomar otra perspectiva respecto a aquello que ha ocurrido, ¿verdad? Claro, eso directamente lo podemos hacer, como te digo, en el sueño lúcido. Y los resultados en este sentido son maravillosos. Es una transformación muy directa, un cambio muy directo. Incluso te diré que incluso si no sabes en lo que estás haciendo, es decir, tú te encuentras en un sueño, de pronto, uy, estoy soñando y demás, y dices, pues ahora qué me apetece hacer. Pues sabes que, mira, aquí hay una pared, pues la voy a atravesar. Entonces, tengo un reto aquí, ¿no? Voy a atravesar esta pared. Esa pared, muy probablemente, podemos entenderlo también como símbolo de algo. Un muro, que no sabemos qué se refiere de la vigilia, ¿no?
pero el hecho de atravesar una pared y de saberte atravesador de paredes, digamos, es decir, que tienes la capacidad de atravesar una pared con todo lo que implica eso, porque hay una parte de ti que no cree, también en el sueño lúcido. En un sueño me he encontrado muchas veces, ¿no? Que de pronto dices, vamos a ver, estoy aquí, yo quiero hacer esto, tengo este reto, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo ahora, ¿no? Quiero andar sobre el agua. Claro, hay una parte de ti que dice, imposible, ¿eh? No puedes andar sobre el agua. Entonces hay una parte de ti que sabe que cuando pongas el pie, lo previsible es que se hunda ese pie, ¿sí? Entonces tienes que desactivar por un ratito esa parte que está esperando que ocurra una determinada cosa y potenciar ese que permite creer en todo, ¿sabes? Que es posible el milagro. Entonces, cuando tú te pones en contacto con eso y te permites eso, ¿sabes? Y experimentas andar sobre el agua, ahí se produce un cambio. Sea lo que sea, el agua simbólicamente quiere decir a lo que se pueda referir en tu vida de vigilia. Claro, es interesante porque también pensaba, si me meto mucho en mis sueños y analizarlos y a esto, cambiarán mis sueños, se volverán más cerrados, ¿no? Porque habrá como una parte de mí que ya como ha empezado a hablar ese lenguaje y entonces como que lo puede cerrar un poco. Pero aquí lo que nos está pidiendo es, tienes que trabajar para que esto no ocurra. Por lo cual, ¿nos estás diciendo que esto puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? ¿Que perdona? Disculpa. Que si me pongo a analizar mis sueños y a entender mis sueños, empiecen a perder un poco el aspecto imaginario, imposible. Claro, O sea que es claro. un obstáculo que te encuentras en terapia, que hay un momento en el que de repente se vuelve como más mundano, más real, menos fantasioso. Sí, hay un riesgo, podrías decir, ¿no? En cuanto a la relación que tú puedes establecer con los sueños, que para mí siempre es lo mismo, que es igual que la relación que tú puedes establecer con la vigilia, ¿eh? Es decir, que tú puedes relacionarte con la vigilia como si estuviera todo escrito, digamos, ¿no? Y decir que no hay margen para la imaginación, para lo sorprendente, ¿verdad? Y tú puedes relacionarte con la vigilia de esa manera. Y eso tiene una consecuencia. Es decir, que normalmente lo que acaba ocurriendo es que es así. Es decir, en función también de qué esperas tú que ocurra en la vigilia, acaba ocurriendo también eso, ¿no? Y es verdad que es un riesgo. Sí que es verdad también que personas que a lo mejor les gustaría que todo fuera como muy lógico, que fuera todo como muy controladito y todo muy marcadito y demás, que también cuando se relacionan con los sueños van a buscar eso. Es decir, en realidad no quieren relacionarse con los sueños para ponerse en contacto con lo inefable, sino que realmente es decir, a ver cómo lo encajo yo aquí para que deje de mosquearme, ¿no? Entonces, claro, hay personas que durante un tiempo a lo mejor pueden conseguir y de pronto un día dicen, ¡guau! Se me ha desmontado la historia, porque tienen una experiencia a lo mejor extraordinaria en sueños, que les desmonta toda la película que tienen hecha, o en vigilia, porque te ocurre algo que te tira a la basura todas las ideas que tú tenías sobre cómo eran las cosas y cómo tenían que ser, ¿no? Entonces, también con los sueños, evidentemente, corremos ese riesgo de que pueda ser una forma de trabajarlos o de explorarlos que sea excesivamente por eso lógica o racional. Para mí es muy importante, por eso, cuando hablo de los sueños, no hablar de interpretación, porque la interpretación tiene este componente, esta connotación analítica, ¿verdad? Que es exacto, sí, sí, que tiene que ver básicamente con la comprensión, ¿no? Y para mí es importante comprender precisamente que los sueños no hay que comprenderlos estrictamente, es decir, que puedes comprender algunos sueños, evidentemente es muy interesante, pero con los sueños, como te decía, lo que tenemos que hacer es permitir, por un lado, que nos impacten. ¿Sí? Por eso muchas veces cuando propongo trabajar con los sueños hablo más de abrirse a ellos, ¿verdad? Y hay una primera fase de trabajo que tiene que ver más con una apreciación del sueño, ¿cómo te diría? Como permitirte estar con el sueño, y por eso también el trabajo creativo y demás es muy interesante, si es posible, y ya llegará con algunos sueños, a lo mejor una parte más analítica y demás, porque ya vemos que hay algunos que ya nos invitan a eso, y luego también que podamos hacer un trabajo de implementación de aquello aprendido, ¿verdad? Incorporación en la vigilia, transformación real, para que no nos quedemos aquí en la cosa de decir, claro, ya lo entiendo, sino que realmente pueda hacer algún trabajo que me transforme a mí. Por ejemplo, trabajo. Exacto, por ejemplo. Sí, sí. Por ejemplo, a través del trabajo con el cuerpo. A mí me gusta mucho trabajar con el cuerpo y con los sueños. Generalmente parecen como dos cosas que no tienen mucho que ver, precisamente por esa cosa que hemos
tal como los hemos visto los sueños históricamente, ¿no? Como algo analítico, racional y demás, pero el trabajo con el cuerpo en un primer momento es una maravilla, es decir, cuando yo no entiendo nada, ¿sabes? Pero realmente siento, me permito sentir el sueño, me muevo como el sueño, me muevo como algún elemento del sueño. Antes hablábamos de las partes. Oye, este tío extraño que aparecía en el sueño, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo se mueve? ¿Qué postura tiene? ¿Sabes qué postura adopta? Es decir, ¿qué es lo que hace? ¿Hacia dónde va? ¿Verdad? Y entonces ponerse en la piel de ese elemento te da muchísimo más que estar pensando, no, claro, porque esto podría referirse a esta parte y demás, ¿no? Y luego también hay una parte, como te digo, que tiene que ver ya no solo con la comprensión, sino decir, vamos a ver cómo me transforma efectivamente el sueño, qué cambio en mi vida efectivamente, pues eso, en la dirección de lo que el sueño está reclamando. Sí, escuchando esto que decías sobre el cuerpo, y pensé estos días, ¿no? Que estaba pensando en esta conversación que íbamos a tener, pensaba y en memoria, ¿no? Porque pues llevamos todo el mes hablando de memoria, entonces tengo la memoria todo el rato pensando en ella, y pensaba en los sueños, la memoria es una parte del contenido, ¿no? Pero no es necesariamente la memoria episódica, no es necesariamente lo que me ocurrió, sino que también, como decías tú al principio con las emociones, es la memoria límbica, que la Claro, memoria límbica tiene una parte corporal enorme, ¿verdad? claro, Por todo el cuerpo. Por lo cual, el cuerpo forma parte de ello, porque es cómo me siento, ¿no? Y cómo he vivido yo la experiencia. Y la parte episódica la puedo transformar, sin embargo, la parte límbica no la puedo transformar. O sea que la parte episódica se reformatea para hacerse como la parte límbica, como la parte emocional, ¿no? claro, claro. Por eso lo que decíamos en el sueño no tiene por qué aparecer una experiencia que yo haya tenido, lo que te decía antes, por ejemplo, del jefe, ¿no? Que me ha tratado de una determinada manera y a lo mejor en el sueño yo me siento así, pero no veo al jefe, Uh-huh. ¿sí? Eso no quiere decir que en mis sueños aparezcan lo que llamamos residuos diurnos, es decir, lo que está, elementos que pueden haber aparecido el día de antes o algunos días previos, ¿no? Pueden aparecer en los sueños. Y esto muchas personas dicen, claro, pues esto, por eso, si es que son restos, si es que en realidad no tienen ninguna importancia. Pero esos elementos que aparecen del día, lo inconsciente para entendernos los recoge porque son interesantes como metáforas. Es decir, nos sirven para hablar de determinadas cosas, para llevarnos a un determinado lugar, ¿no? A lo mejor no aparece mi jefe, como te decía, pero aparece algo que tiene que ver con esa carga emocional. Es decir, como tú dices, no hay memoria visual, no hay memoria episódica, pero hay memoria límbica y memoria emotiva emocional. Claro, y con lo que estás diciendo sobre los elementos que a lo mejor aparecen, por lo menos yo de la manera que lo he pensado siempre, son aquellas cosas que conscientemente no me di cuenta que tenían importancia, pero que mi inconsciente sí que lo entendía como importante, ¿no? O sea que si en la mesa de mi jefe, cuando me estaba metiendo la bronca, tenía una cosa de estas para abrir cartas, pues a lo mejor lo uní, ¿no? En el peligro que yo podía decir. En ese momento no le di la importancia, pero cuando aparezca en el sueño entenderé la importancia que tenía. Claro, claro. Siente. Eso es. Sí, Pero, sí, sí. de memoria y sueños, y nos han salido unas cuantas preguntas. ¿Qué hacemos con las personas que no se acuerdan de sus sueños? Bueno, por un lado no preocuparse, en el sentido de que hay quien se puede pensar algo me pasa cuando no recuerdo mis sueños. Es algo muy normal, precisamente a lo mejor también tiene mucho que ver con algo cultural, lo que decíamos también de qué importancia tienen los sueños en esta sociedad en la que vivimos, más bien poca, y precisamente comentábamos antes, ¿no? La influencia psicoanalítica, claro, si los sueños tienen que ver con todo aquello que yo he querido reprimir, casi que mejor que lo dejemos estar, ¿no? No vaya a ser que la liemos si les empiezo a recordar, ¿no? Entonces, tenemos esta fantasía del sueño como lo problemático que mejor no moverlo demasiado y probablemente eso influya en el recuerdo, ¿no? Tiene mucho que ver con la costumbre y eso es algo que también es bonito saberlo, ¿no? Porque muchas personas que tienen falta de recuerdo simplemente no se lo han propuesto y cuando a lo mejor pretenden decir, oye, pues me llama la atención, a lo mejor ahora estamos hablando y hay alguien que dice, a mí me gustaría recordar más mis sueños y después decir, oye, pues igual si me pongo, solo el hecho de que a lo mejor se va a dormir esta noche con la intención de decir, a ver si mañana me acuerdo, probablemente ya tenga una afectación en este sentido positiva, ¿no? Tiene que ver con el recuerdo de los sueños, cómo me voy a dormir, ahora que te digo esto, ¿verdad? ¿Cómo es la intención? ¿Cuál es la intención? Es decir, si yo tengo el propósito, hay personas, por ejemplo, que ritualizan, ¿no? La forma de irse
no a dormir, sino a soñar. Es decir, ya directamente es esta idea, no me voy a dormir, me voy a soñar, ¿no? Voy a viajar, voy a experimentar determinadas cosas fascinantes que todavía no sé. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? Es decir, hay esa fascinación. Si yo me voy sensible a eso, si yo estoy atento a cómo empieza a llegar lo inconsciente con esas imágenes primeras, ¿no? Las hipnagógicas, cuando me estoy quedando dormido y demás, empiezo a recibir esas imágenes, esa atención tiene su recompensa, digamos, ¿no? Pero también la forma que tengo de despertarme, cómo me despierto. Y desgraciadamente, pues también, de nuevo, el tema de la sociedad en la que vivimos, que normalmente tantísima gente se despierta con un despertador, que es el gran asesino de los sueños, ¿no? Y claro, rápidamente tienes ahí una alarma que te dice, hay algo que hacer, hay algo que hacer. Y dices, uy, pues ya está, adiós. Y se acaba ahí, ¿no? Si tienes la posibilidad, aunque sea el fin de semana, por ejemplo, ¿no? Si te tienes que levantar cada día con despertador, o bien irte a dormir más pronto, por si acaso te despiertas antes que el despertador, puedes estarte un ratito en la cama, o bien el fin de semana permitírtelo y estar cuando te despiertas simplemente escuchando, observando cómo te sientes, ¿sí? Observando cómo se siente tu cuerpo, cómo te sientes también físicamente, qué le ocurre a mi cuerpo, qué me ocurre a nivel emocional. Es decir, yo ahora mismo reconozco a lo mejor un poquito de, como yo qué sé, de melancolía o de alegría, que no me explico tampoco a qué viene esto, o de excitación, que no me explico a qué viene ahora mismo, ¿verdad? Y si observo y me quedo ahí lo suficiente, sin estar pensando hoy qué desayunamos, qué tengo que hacer hoy y demás, ¿no? Y activando córtex, ¿verdad? Si me quedo ahí ese ratito, es bastante más sencillo que recupere algún pequeño fragmento, ¿sí? Puedo también no moverme, quedarme en la postura en la que me he despertado, puedo mantener, acostumbrar a servir los ojos cerrados, ¿verdad? Si yo me quedo ahí, esa forma de despertar me puede ayudar. Entonces, recuperar un pequeño fragmento. Si recupero ese pequeño fragmento... Lo que hago en estos días que puedo descansar es como volver a entrar. O sea, que Claro, un trocito de ello y conscientemente volver a entrar en el sueño. claro, claro. Tú te quedas ahí y dices, ah, mira, nos estaba hablando con una tía mía a la que hace mucho tiempo que no veo, ¿no? Y estaba con ella. Entonces, pues estoy con ella y vuelvo a la conversación y vuelvo a recuperar cómo me estaba sintiendo ahí y demás, ¿no? Cuando yo estoy ahí, lo que ocurre naturalmente, muchas personas tendrán la experiencia, es que de pronto, ay, fíjate, es verdad, antes de estar con mi tía, estaba paseando con mi perrito y demás, ah, fíjate, claro, claro, me voy al perrito. Me voy al perrito, me voy a mi tía, me voy al perrito, me voy a mi tía. Voy haciendo esto todo el rato hasta que de pronto digo, ay, entre mi perrito y mi tía está pasando esto. Y va emergiendo como por fragmentos, es lo normal. Para atrás, por fragmentitos que se van rellenando una especie de puzzle. Esto es lo más normal que pueda ocurrir. Entonces, muchas personas dicen, no tengo recuerdo, pero simplemente hacen eso y Coger empieza una a aparecer ese recuerdo. para ir atando hilos, ¿no? Y yo me reía mientras que estaba intentando controlar la risa, porque ahora ya hace un tiempo que no me pasa, pero recuerdo, llevo con mi marido como 25 años, y recuerdo que de repente soñaba que me había hecho algo y me despertaba y es que no le podía ni ver, bastante rato casi no podía hablar con él, porque me caía Exacto. fatal. Total, total, total. Es que te afectan muchísimo. Sí, mira, yo hace poquito estaba también en un taller que recordé una anécdota que a mí me impactó mucho, que era ya en el instituto, en tiempos de instituto, y recuerdo haberme despertado enamorado de una chica, pues lo que pasaba en el sueño, que era una chica que no me gustaba para nada, ¿sabes? Del instituto. Y yo me fui aterrorizado al instituto diciendo, no puedo estar enamorándome de esta chica, es que esto va a ser un lío. Pero es que me sentía enamorado. Y claro, la veía y pensaba, no puede ser, no puede ser. Pues tuve que hacer después, ¿no? El proceso de digerir eso en lugar de precipitar, ¿verdad? O como hubiera pasado con tu marido si le pegas la bronca sin ni dar cuenta, simplemente porque no es, no, que tienes todos los méritos, ¿verdad? Para que te pegue la bronca. Una cosa que me ha pasado estos días con esta preparación para este eso es que por Navidades pedí por Navidades una de estas cosas, una cosa estas que suelta como olores, ¿sabes? Vale, sí, ¿Vale? un difusor, ¿no? Sí. ¿Vale? Porque tengo entendido que además mejora la memoria, porque como pues los olores están al lado de la memoria, pues ayuda, si hueles distinta, mejora tu memoria. Y leyendo para nuestra charla de hoy, eh, y ya volviendo a lo que decías de cómo yo me podía preparar para mis sueños, pues ponía, por ejemplo, que si pongo un olor agradable al lado mío cuando duermo, es más probable que tenga un sueño agradable. Y entonces me preguntaba,
aparte de prepararme de hoy voy a soñar y voy a acordarme de mi sueño, ¿puedo prepararme en lo que voy a soñar? Claro, claro. A eso le llamamos incubación de sueños, que es una práctica que bueno, se ha practicado a lo largo de la historia y en distintas culturas y tradiciones estaba como muy incorporado esa costumbre. Y sí, sí, desde luego se puede. Incluso han habido estudios, investigaciones a nivel universidad, también, ¿no? En Harvard, por ejemplo, se hizo una investigación en este sentido que confirmaba el efecto, es decir, de irte a dormir con determinada idea en mente y con pues, a lo mejor la voluntad bueno, de a ver si me puedo encontrar con determinada persona, puedo resolver determinado problema o demás, ¿no? Y cómo los sueños tendían a no solo a lidiar con eso, es decir, a ponerte en esa misma situación probablemente, pero también que tú podías despertarte con una situación de mayor claridad al respecto, un poco lo de consultar con la almohada. Es decir, que tú realmente cuando veías los dos grupos, ¿verdad? El grupo experimental y el grupo de control, tú te dabas cuenta, ¿no? De que las personas del grupo experimental tenían una mayor claridad al respecto de la cuestión con la que se iban a dormir, ¿no? Y cuando se veía que era efectivo. Y sí que puedes, desde luego, te puedes ir. Y es interesante lo que tú dices porque puedes aprovechar determinados estímulos que tú asocias por algún motivo a esa cuestión en particular. Puede ser simplemente que te vayas sensibilizada dándole vueltas a la cuestión, viendo cómo te sientes en relación a esa cuestión. Si eres valiente, puede ser cuestiones también peliagudas, es decir, que a lo mejor dices, lo he pasado fatal, he tenido una experiencia traumática, pero voy a intentar a ver si los sueños me ponen luz perfecto, ¿no? Y yo me voy con el malestar. Eso puede generar sueños potentes, de inquietantes y demás, pero pueden estar aportando también mucha luz en relación a esa cuestión. Entonces, irte estimulada es muy buena cosa para incubar sueños. Fíjate que me hacías pensar en una cosa, perdona, ¿eh? Si me dices No, algo que quiero... no, porque bueno, prefiero que lo digas tú porque lo mío lo tengo en la mente. ¿Ves? No, porque ahora me hacías pensar un trabajo que se está haciendo, es que ha salido hace muy poquitos días, lo que te decía también para el trabajo con trauma, personas, te decía, aparte de incorporar la visualización esta que te comentaba, ¿verdad? El ensayo de imágenes, habían hecho también con un grupo, habían propuesto que escucharan una determinada música asociada a una sensación de bienestar y demás y estaba funcionando, multiplicando el efecto de este trabajo con las imágenes. No con aromas, pero sí con sonidos. Y estaban viendo que era especialmente efectivo. Eso es de hace nada, hace 4 días. Claro que es justo, es por donde iba mi pregunta también. Era, ¿qué tipo has dicho? Si yo quiero soñar con algo, puedo buscar los estímulos que me vayan a ayudar, ¿no? Y entonces pensé, la pregunta era, puedo no solamente pensar, vale, hoy voy a intentar soñar sobre esto que me ha pasado hoy, que me ha costado muchísimo y así a ver si lo proceso y lo integro de otra manera, ¿verdad? Pero, no sé, pues eso, escuchar música, poner un olor o hasta ver una imagen que de alguna manera me recuerde a ese lugar donde ocurrió o, no sé, si fue con monos, pues coger un mono de peluche del cuarto de mis hijos y dormir con él al lado, por ejemplo. Claro. Ayudarte como puedas o simplemente a lo mejor incluso escribirte una pregunta, ¿sabes? Con toda la intención y ponerte la preguntita ahí al lado o debajo de la almohada y decir, vamos a ver, ¿qué pasa? Ahí cuando hacemos este ejercicio, algo que siempre propongo yo, ¿no? Porque a mí me gusta mucho hacer este ejercicio en grupo, antes que hablábamos de las diferencias, ¿no? Individuales y grupales, porque fíjate que hay una práctica que yo hago en grupo de incubación, si es posible la hacemos en el mismo lugar, es decir, todo el mundo duerme en el mismo lugar y al día siguiente recogemos los sueños por la mañana a primera hora, ¿no? Y lo interesante, que a mí me gusta mucho experimentar con esto, es que cada persona sabe qué preguntas está haciendo o sobre qué tema quiere hablar, pero el resto no. Y lo que propongo al día siguiente es que las personas hagan un dibujo del sueño que hayan tenido, de lo que hayan recuperado por la noche, recibido por la noche. Y es muy interesante porque entonces lo que propongo es que el grupo hable sobre lo que ve en ese dibujo. Y entonces empiezan a hablarle del tema. ¿Sabes? Es decir, que esto de alguna forma te está reforzando esta idea de que realmente el sueño está hablándote de eso. El resto no sabemos que te está hablando del tema y empezamos a compartirte desde ahí, ¿no? Pues eso es fascinante, sí. Qué bueno. Sabes que son y 54 y últimamente Instagram a la hora me corta. Oh. Y entonces
me gustaría, o sea, que hay más cosas. Me encantaría seguir hablando contigo. Estoy disfrutando muchísimo de esta conversación. Pero no me gustaría que nos fuésemos sin que nos contases dónde te podemos encontrar, qué tipo de trabajo podemos hacer contigo o qué podemos aprender contigo para que todo el mundo lo sepa. Pues muchas gracias. Sí, yo trabajo como terapeuta, como psicólogo en sesiones individuales y cualquier persona que quisiera iniciar un proceso puede contactar conmigo a través de info@mondesomnis.com y en la web en mondesomnis.com puede encontrar mucha información sobre lo que ofrecemos. Hago un taller online introductorio al trabajo que llamo de integración de sueños, no de interpretación, como te decía antes, y que es un taller desde hace ya años que está en marcha. ¿Eso es Y aparte, para mí como usuario o para formación para que yo pueda trabajar con los sueños? evidentemente, allí hay muchas prácticas, muchas técnicas que tú puedes entender cuál es el proceso, cómo incorporarlo a tu trabajo, pero ya te digo, es un taller que no deja de ser introductorio. Para hacer tu propio trabajo está fantástico, pero luego para trabajar en terapia creo que es importante tener en cuenta una serie de cosas que sí que es las que ofrecemos en una formación. Es una formación extensa de 2 años prácticamente, que es una formación presencial, que también tiene desde hace 1 año y pico el formato online para personas que no viven en Cataluña. Post-COVID, ¿verdad? ¿Cómo es el contacto? Mondes Omnis. Lo encontrarás, bueno, estamos aquí Radica y Mondes Omnis hablando, ¿vale? O sea que, y lo etiquetaré en el este. Qué bien. Pues sí, o sea que para localizarlo, que todo el mundo está preguntando, no os preocupéis, ahora voy a escribir sobre esta conversación y, entre otras cosas, voy a etiquetar a Jordi y a Mondes Omnis. Y entonces, a través de eso vais a poder encontrarle sin ningún problema. Pues la verdad es que me encanta y me parece súper interesante. Sí, me ha encantado hablar contigo, Jordi. Ha sido un gusto, la verdad. Ha sido un gusto hablar contigo y desde ese interés genuino que demuestras tener también por el tema. Es un placer, entonces. Gracias por estar con nosotros y espero volvamos a hacer otra cosa juntos en algún momento dado. Espero que sea así. Y Un placer, un gusto, María. Y gracias a todo el mundo que se ha unido en directo, en diferido. Si tenéis preguntas para Radica o para Jordi, siempre podéis hacerlo por comentarios o por mensajes privados, como preferáis, porque sé que había alguna pregunta por ahí que se nos ha perdido, o sea que por favor, si no las he contestado o preguntado, lo siento, y aprovecha que puedes hacerlo a través de comentarios o a través del privado, ¿vale? Y nada, gracias y os deseo buena noche o día, dependiendo. Buena noche con muchos sueños y venga, gracias. Chao.